De todos es conocido que el humo, sobre todo si se inhala, es perjudicial a la salud, ya sea de incendios o de tabaco. Causa daño a las vías respiratorias, que incluye la tráquea, garganta y pulmones, por su toxicidad. El humo es un contaminante ambiental y según la Organización Mundial de la Salud, los contaminantes ambientales son la principal causa de enfermedades respiratorias a nivel mundial. Y el problema es que contienen material particulado, monóxido de carbono y también partículas de azufre producidas por la combustión de material orgánico. En el caso de pastos, maleza, bosques, eso es lo que más va a contener, que son irritantes para el pulmón del paciente. Así que existen dos tipos de humo. Humo orgánico, que es por quema de árboles, maleza, versus el humo químico, que es el producido por la quema de plástico y otro tipo de sustancias artificiales que van a tener otro tipo de contaminantes que pueden ser más severos. El humo irrita, inflama, produce tos, sibilancias, dificultad para respirar y ardor. La combinación de temperaturas altas, el polvo del Sahara y los fuegos forestales es muy perjudicial. El intercambio de gases en el pulmón, porque hay material particulado. El intercambio de gases en el pulmón no va a ser el mismo, va a estar afectado. Número 2, son irritantes. También va a producir inflamación. Y si tenemos pacientes que son más susceptibles a estos irritantes por las condiciones que sea por enfisema, que son asmáticos, que son alérgicos, pues nos va a empeorar mucho más la situación. Así que son parte bien importante y bien preocupante. Así que la inhalación de humo puede reducir a largo plazo la función pulmonar y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Es irritante y encima si tengo un paciente comprometido que ya tiene enfisema, asma bronquial, específicamente los de enfisema y enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que sabemos que ese intercambio gaseoso no es el mismo, y si lo empeoro aumentando la cantidad de monóxido de carbono en ese aire que está respirando, pues estoy echándole, perdonando la expresión, más leña al fuego. Es importante saber que el humo no solo puede asfixiar el cuerpo, lo envenena y puede hasta quemar la boca y garganta por los gases calientes.